Muy buenas tardes. Nuestro grupo se va a referir a las políticas públicas que regulan la migración en Chile. Primero que nada, partir señalando que la migración es un proceso mundial que se constituye también como un fenómeno natural de las comunidades humanas que se sienten amenazadas por algún tipo de riesgo en sus países de origen y que comienzan entonces a generar procesos migratorios hacia otros lugares. Cada país diseña políticas públicas asociadas a estos procesos, en donde se pueden evidenciar básicamente dos enfoques. El primero de ellos se trata de políticas públicas coercitivas, restrictivas, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos aquellas políticas públicas que colocan al ser humano en el centro de la atención, colocando también el respeto por la alteridad y garantizando los derechos fundamentales de los seres humanos que se encuentran en proceso migratorio. Históricamente en Chile no se habían visto procesos migratorios como los que estamos viviendo en la actualidad, desde más o menos el año 2015 en adelante. Por lo tanto, seguimos bajo la lógica de políticas migratorias muy antiguas. Estamos hablando del decreto del año 75, que regulaba más bien el acceso de personas particulares que venían por motivos personales de viaje, de manera transitoria o bien a trabajar por un periodo de tiempo, pero que claramente se vio sobrepasada por la realidad actual, lo que también obliga, ¿no es cierto?, la institucionalidad a hacerse cargo de las problemáticas que este vacío legal y también técnico-administrativo estaba generando en nuestro país. Desde allí se comienza a plantear entonces una transición hacia una modificación a la ley de migraciones en Chile. Este nuevo enfoque busca hacerse cargo no solamente de los temas administrativos correspondientes al acceso a nuestro país, sino también al fenómeno social visto de una manera más integral, reconociendo que, por ejemplo, existen procesos identitarios, existen procesos también del establecimiento de nuevas formas de interacción social, el reconocimiento también de los derechos humanos independientes de la nacionalidad de origen de las personas, teniendo como base que la migración es una problemática social compleja. Cabe, por tanto, preguntarse cuáles son las características de este nuevo enfoque en la política migratoria chilena. Que nuestro país no ha tenido una política de migración desarrollada. Más bien, lo que poseíamos era una normativa aplicada a la parte administrativa. El decreto de ley 1094/1975 siempre se centró en los aspectos administrativos de las personas que visitaban nuestro país, principalmente en calidad de turistas, así como personas que venían a trabajar o venían por poco tiempo. Nunca habíamos recibido gran cantidad de migrantes como hasta mediados de la década pasada. Podríamos decir que desde el año 2014 en adelante hemos tenido grandes flujos migratorios que no habíamos visto anteriormente. Eso nos ha puesto también en una encrucijada y en tener que abordar y entender que la migración es un derecho, que las personas tienen derecho a vivir en cualquier parte y que los países de acogida tenemos que también adecuarnos a aquellas personas que vienen a nuestro país buscando mejores condiciones de vida que en sus países de origen. Actualmente existe la ley 21.325 que está a punto de entrar en vigencia, esperando a que se publique también el reglamento que complementará dicha ley. Actualmente lo que se busca es crear una política migratoria de la cual a mi parecer carecemos y que integre visiones de derechos humanos, que integre también las posibilidades de todos los derechos de las personas, así como de las obligaciones, que las personas puedan tener y venir en flujos migratorios ordenados, en las cuales puedan acceder a todos aquellos beneficios que existen en el país, tanto para las personas extranjeras como para las personas que son nacionales de Chile. La nueva ley espera crear el Servicio de Extranjería y Migración, que también tendrá como misión importante ordenar
el flujo migratorio, regular todas las situaciones en que las personas visitan y se quedan en nuestro país, y además considerar todas aquellas situaciones también que son de derecho y que implica obligaciones para todas ellas. Actualmente creemos que el nuevo servicio de extranjería e inmigración considerará todos esos aspectos y podrá generar una política de migración integral que incorpore los derechos humanos de todas y de todos. Pero, ¿qué sabemos del servicio de migración y extranjería? ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que se necesita para que efectivamente pueda ser un servicio que preste todos los derechos que necesitamos y que efectivamente integre lo que queremos? Luego de casi 8 años de tramitación en el Congreso, el pasado 11 de abril de 2021 se promulgó la nueva Ley de Migración en Chile. Esta ley trae importantes cambios para más de 1,5 millones de extranjeros que hoy permanecen en nuestro territorio y que ascienden al 7% de nuestra población. En la práctica, ¿qué cambió realmente desde esta promulgación? En primera instancia, la creación de un nuevo servicio, el Servicio Nacional de Migraciones, el que nos asegura una mejor asistencia y nos centraliza el análisis y descentraliza lo que tiene que ver con la atención, inclusión, orientación y entrega de beneficios para cada uno de los extranjeros. Como otro punto tenemos la creación del Servicio Nacional de Migraciones, donde se une el Departamento de Extranjería e Inmigración y la Policía de Investigaciones de Chile, con el fin de regularizar cuando un migrante ingresa o sale de nuestro país, pero también monitoreando los pasos fronterizos, supervisando la permanencia de cada uno de los extranjeros y además asegurando que los extranjeros no tengan antecedentes penales, no sean parte de una red de narcotráfico, no sean parte de una red de tráfico de personas. Gracias a esto, esta nueva entidad tendrá más dependencia, presupuesto y organización para gestionar dichos asuntos. Además, como último punto, también está el trámite facilitado. Es decir, cada uno de los inmigrantes podrá acceder a realizar todos los trámites necesarios para permanecer dentro de nuestro país en un solo lugar. De esta manera, los migrantes podrán trabajar, obtener un número de RUT y comenzar a formar parte de la fuerza laboral de nuestro territorio. Esta nueva política pública depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y es un servicio público descentralizado dotado de personalidad jurídica y además también de su patrimonio propio. En cuanto a presupuesto, este irrogará un mayor gasto fiscal, por lo que asciende a un régimen de 2.415.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué tiene que ver o cómo se relaciona todo esto con lo visto en clases? Buenas tardes. Antes de responder la pregunta realizada en el punto anterior, debemos decir que la política pública de la migración es a nivel mundial y representa una problemática social compleja. Este es el resultado de una serie de decisiones políticas nefastas que generan incertidumbre, pobreza y falta de oportunidades de desarrollo en los países de origen, lo que provoca desorganización social y también caos. En nuestro país no es un problema solamente de extranjería, ya que también es un tema de seguridad pública, habitabilidad, derechos sociales, de identidad, educación, salud, entre otros factores. En cuanto a los conceptos vinculados y revisados durante la asignatura, citamos al autor Francisco Suárez. En este punto destacamos 3 conceptos. El primero es la carencialidad, que el autor la define como todas aquellas situaciones insuficientes de satisfactores de necesidades y que ponen en peligro la supervivencia del ser humano. Al vincularlo con los migrantes, nos encontramos con un conjunto de carencias
y principales necesidades no cubiertas como alimentación, vestuario, sistema de salud, etcétera, entre otros aspectos. Un segundo punto es la vulnerabilidad, y que se define como aquellas situaciones de riesgo potencial al que pueden verse expuestos muchas personas. En el caso de los migrantes, existen muchas situaciones, por ejemplo, de tipos sociales y principalmente de tipos económicos. Y finalmente, un tercer punto es la calidad de vida, que se define como no solo tener unas buenas condiciones económicas que permitan realizar actividades comunes y cotidianas, sino que además es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como también en lo emocional. Al vincularlo con los migrantes, existen una serie de condiciones de las que debe tener una persona y que pueden integrarse para satisfacer estas necesidades. Además, pueden acceder a acciones y ayudas, ya sea en organizaciones, a través del medio y también de personas que lo facilitan. Ante esta situación surge la siguiente consulta. ¿Qué rol cumple el trabajador social en esta política social? Cuando analizamos la migración como uno de los problemas sociales complejos que podemos encontrar en nuestra realidad hoy por hoy, es necesario, primero que todo, nombrar su carácter de transformación y constante cambio que está tenido a lo largo de los años y que hoy por hoy plantea tal vez uno de los desafíos más grandes para las instituciones que están a cargo de esta problemática. En pocas palabras, el problema o el tema migratorio ha sobrepasado a las instituciones que están a cargo de esta problemática, y esto conlleva a que el tema no solo tenga que ver con un tema de extranjería, sino que también cruza temas como la seguridad pública, los derechos sociales, derecho a educación, salud, etc. A pesar de lo anteriormente comentado, no estaría correcto responsabilizar a los gobiernos regionales o comunales de los lugares más afectados por esta problemática migratoria, sino más bien eh, entender que debido a la complejidad del tema, esta problemática debiese ser abarcada en profundidad por el gobierno, por el Estado, a través de su agenda pública. En este punto, la realidad del problema interpela el rol del trabajador social, planteando la necesidad urgente de replantear las intervenciones frente a escenarios complejos y profundizar la mirada eh, para comprender el impacto y la predominancia de las distintas aristas de la problemática. Además de esto, dentro del rol del trabajador social estará el integrar los modelos de intervención y diálogo, y obviamente la comunicación entre las distintas lógicas que se puedan plantear de manera de obtener una mirada mucho más completa y compleja del problema. De esta forma, las intervenciones desde el trabajo social dan cuenta de un gran potencial. Esto desde el punto de vista de la capacidad que vamos a tener para articular y generar diálogo entre los distintos niveles de realidad. Todo esto considerando que el carácter normativo principalmente de las instituciones que están a cargo de estas problemáticas y que muchas veces esto los limita a trabajar frente a este tipo de escenarios o problemáticas complejas. Finalmente, dentro de nuestro rol como futuros trabajadores sociales, tendremos la misión de integrar las diversas perspectivas que han de surgir del diálogo interdisciplinario y que finalmente son lo que da forma a las representaciones de los problemas sociales complejos. Esto con el fin, obviamente, de ampliar la comprensión del problema y dar un sentido mucho más profundo a la intervención social.